Un saludo para todos hermanos y amigos que nos sintonizan a través de esta plataforma. Nosotros somos los esposos Monterroso Menéndez y le queremos dar gracias a Dios por nuevamente tener el privilegio de compartir una casa de paz más. También agradecerle a nuestros pastores por seguirnos tomando en cuenta y darnos el privilegio de compartir. El día de hoy con mi esposa queremos compartirles un tema muy especial. La verdad es algo que todos como seres humanos pues nos preguntamos o estamos en búsqueda de ello, ¿verdad? Entonces hoy tenemos un tema muy bonito que queremos compartirles y pues vamos a hablar de cómo prosperar, pero les vamos a compartir las formas bíblicas de prosperidad, ¿verdad? Entonces para ello pues queremos encomendarnos a Dios y tenemos un texto guía en el cual pues vamos a tomar como base en esta oportunidad para poder desarrollar nuestro tema. Para ello vamos a leer Proverbios 28-25, que dice de la siguiente manera: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Entonces por acá podemos ver el primer tip, ¿verdad? Que nos muestra la Biblia, y es definitivamente confiar en Jehová. La palabra es clara y dice: el que confía en Jehová prosperará. Y sin embargo el altivo de ánimo, dice, solo va a traer contiendas. Así es, amados hermanos y amigos, que pues nos podemos nosotros preguntar si quiere Dios que prosperemos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que en los planes de Dios está la intención de Él o la bendición de Él es que nosotros prosperemos? Esa es una pregunta que pues vamos a ir contestando en el desarrollo del tema. La otra pregunta es: ¿cómo luce la prosperidad? Ustedes podrán preguntarse si la prosperidad luce de alguna manera o qué evidencias puede generar la prosperidad. Pues también la vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son algunas formas bíblicas sólidas de cómo deberíamos prosperar? Pues también es una pregunta que la vamos a ir desarrollando. Y pues vamos a ver lo que dicen las escrituras de cómo prosperar de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces el día de hoy les vamos a compartir 6 aspectos importantes de que nos habla la Biblia de prosperidad, y el primero pues nos vamos a basar también en Juan 1:2, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces podemos analizar que el plan perfecto de Dios es que todos seamos prósperos, y acá menciona algo bien importante: que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Entonces, para que podamos nosotros gozar de prosperidad, pues primero tenemos que definitivamente prosperar nuestra alma, y pues para ello tenemos que tener una constante comunicación, una constante adoración y un constante servicio hacia nuestro Dios, para que a medida que nuestra alma prospere, pues vamos a prosperar en salud. Y pues hay muchas formas, ¿verdad?, de interpretar esto, porque podemos decir una salud financiera, una salud espiritual, una salud física. Entonces no solo nos vamos a enfocar el día de hoy a ver la prosperidad como muchos como humanos razonamos o queremos, y solo cuando mencionamos prosperidad pensamos en lo económico, y no es así. Los planes de bendición, de prosperidad que tiene Dios para nosotros son más allá de lo económico, ¿verdad? Pero la primera fase de esta prosperidad es que nosotros tenemos que buscar y anhelar que prospere nuestra alma, ¿verdad? Para ello pues debemos saber que la voluntad de Dios es esa, que prosperemos en todas las cosas, y tenemos que creer que Dios tiene ese plan para nosotros, tomarlo para nosotros, y de esa manera vamos a empezar nuestro plan de prosperidad con una base bíblica basada en los anhelos de Dios para nosotros. Luego pues el siguiente paso mi esposa se los va a compartir, y ahí vamos a ir desarrollando todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros el día de hoy. Así es, hermanos y amigos, la verdad de que es tan bonito, ¿verdad? Ver que el Señor nos enseña en su palabra, nos instruye, nos capacita, ¿verdad?, acerca de este tema, ¿verdad?, de prosperar. Creo que todo mundo quisiéramos prosperar y todos quisiéramos tener las cosas ya,
Pero como hablaba mi esposo, ¿verdad? Hay varias etapas o fases, y la segunda es viva por el principio del diezmo. Creo que este tema de viva por el principio del diezmo encuentra muchas dudas entre creyentes y no creyentes, ¿verdad? Porque muchos, aún creyentes de la palabra, no tienen claro esto del diezmo, y otros que sí, ¿verdad? Pero en Malaquías 3:10 hay una porción de la palabra, creo que muchos la hemos escuchado, y dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Realmente este texto es tan bonito y es tan claro, ¿verdad? Porque el Señor dice: probadme ahora en esto. Así que si nosotros queremos experimentar esa prosperidad, ¿verdad? Yo no sé, pero yo he escuchado de personas que dicen: no voy a la iglesia, pero yo doy mi diezmo. ¿Por qué creen que lo hacen? Porque ellos están claros y conscientes de que dando el diezmo es como ellos obtienen esas bendiciones, ¿verdad? Y realmente no fue el hombre que estableció eso, no fue el hombre que creó eso del diezmo, ¿verdad? Sino que fue Dios mismo. Él fue el que creó en su palabra, lo estableció. Amén. ¿Verdad? Que dice: Él recibe los diezmos como honra y obediencia, también como sacrificio. Cuando diezmamos, las ventanas y los portales celestiales se abren. Entonces, amén, realmente yo he experimentado eso, ¿verdad? Del diezmo. Yo lo escuché cuando yo era adolescente, lo escuchaba en la iglesia, me lo predicaban, lo decían, pero yo quise experimentar qué era eso. Y realmente cuando nosotros hacemos ese acto de obediencia, ¿verdad? De llevar esos diezmos al alfolí, y porque la palabra lo dice: traed los diezmos al alfolí, probadme ahora en esto, dice el Señor. Entonces, cuando usted hace eso, usted experimenta muchas cosas, no solo esas bendiciones materiales o económicas, ¿verdad? Que quizá muchos eso es lo que buscamos, economía, pero eso encierra un montón de bendiciones. Entonces, a la hora de que uno lleva el diezmo al alfolí o lo presenta ante Dios, que eso es la verdad, presentarlo ante Dios, usted está cubriendo sus finanzas de muchas cosas, a veces de las enfermedades, porque pónganle que a veces quizá nos duele llevar nuestro diezmo, pero cuando nos enfermamos gastamos más de lo que le hubiéramos dado al Señor, ¿verdad? Entonces, una manera de poder llevar los diezmos y presentárselos a Dios, le estamos obedeciendo su palabra, ¿verdad? Como Él lo dice, y dice que se abren las ventanas y Dios derramará su bendición sobre nosotros. El diezmo, hermanos y amigos, no es negociable. El diezmo no es: si yo quiero lo doy, si no, no. Pues si usted quiere lo da, pero realmente se va a perder de todas las bendiciones que Dios nos da. Y dice que si fuera negociable no estaríamos viviendo según este principio bíblico, ¿verdad? Entonces, como les decía, Dios fue el que estableció ese acto en la Biblia. Dios lo dejó para que nosotros seamos bendecidos, y solo tenemos que darlo, no con tristeza tampoco, ¿verdad? Ni con: ay Dios, ¿cuánto voy a dar de diezmo? En una ocasión me recuerdo de que una amiga me dijo: ¿y a usted no le duele dar eso de diezmo? Porque usted se podría comprar otra cosa con eso. Y yo le dije: no me duele, porque yo sé que al Señor le pertenece eso. Él no lo necesita, porque realmente, o sea, podemos decir: ¿para qué dan diezmo? Dicen muchos. Si Dios no necesita nada, no necesita. Pero Él estableció que si queremos bendición, tenemos que ser obedientes a esa palabra que Él dejó, ¿verdad? Entonces, yo lo hago por obediencia, y aparte por obediencia es un estilo de vida, ¿verdad? Para mí es un estilo de vida el diezmar, ¿verdad? El ofrendar, no es que me quiten algo, que se me va a caer algo, no, ¿verdad? Entonces es un tema muy bonito, y realmente cuando nosotros hacemos ese acto de obediencia y de honra al Señor, ¿verdad? Porque usted cuando da el diezmo, o si no lo ha dado, si lo da, pero usted siempre piense que es para agradar al Padre, no para agradar a las personas. A veces pensamos: vamos a honrar al pastor o a la pastora. No, usted piense que va a honrar a su Padre, va a honrar, amén, a Dios, porque Él lo dice:
que tenemos que obedecerle y honrarlo en eso para que las puertas se abran. Entonces, realmente eso el diezmo y es un tema muy extenso, ¿verdad? Y pudiéramos hablar muchas cosas, pero yo le invito que si usted no lo ha hecho, hágalo y experimente esas bendiciones. Y si usted ya lo hizo, yo sé que usted ha experimentado muchas bendiciones a través de ese acto de obediencia, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces podemos seguir analizando que lo que realmente necesitamos para ir buscando la prosperidad es la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es sembrar a través de lo que dice mi esposa, ¿verdad? De llevar siempre los diezmos y tener un buen corazón de obediencia. Lo que estamos haciendo es sembrar. Entonces el siguiente y el número 3 sería presentarse como un sembrador ante Dios. Entonces un sembrador siempre va a estar pensando en una buena semilla para obtener una buena cosecha. Para esto nos vamos a basar en 2 de Corintios 9:10. Dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando Dios ve que en nuestro corazón existe el deseo de sembrar en su reino, ojo aquí con esto, ¿verdad? Porque tenemos que sembrar primeramente en el reino de Dios, porque entonces esta semilla pues va a dar fruto. Cuando Dios ve esa intención que nosotros tenemos de hacer la siembra en su reino, ¿qué hace Él? Lo que Dios hace es que pone semillas en nuestras manos para que lo hagamos pues realmente de corazón. Él va a depositar esas semillas en nosotros y nosotros tenemos que administrar de buena manera esas semillas, es decir, tenemos que sembrarlas en tierra fértil. No las vamos a sembrar en una tierra infértil porque entonces no vamos a obtener una cosecha. Podemos tener la intención de hacer una siembra, pero tenemos que preparar la tierra antes para que pues sea fértil y podamos tener una buena cosecha, ¿verdad? ¿Qué haremos cuando tengamos la semilla? Pues necesitamos sembrarla en el reino, como se los había mencionado. Esto activa una triple bendición, ¿verdad? Porque realmente nosotros cuando tenemos esa triple bendición vamos a ver que pues nuestro suministro se multiplicará y aumentará también nuestra cosecha, ¿verdad? Porque el sembrar en el reino realmente es hermoso, ¿verdad? Porque podemos ver palpablemente las bendiciones que Dios trae a nuestras vidas y de esa manera nosotros podemos ser de bendición para otras bendiciones. Por eso hice una triple bendición, porque recibimos la bendición directa que Dios tiene para nosotros, tenemos esa cosecha y podemos nosotros a la vez ser de bendición para que otras personas puedan experimentar ese nuevo modelo de vida que nosotros estamos tomando. Entonces siempre debemos de tener una actitud de siembra, una actitud de pues quizás sí esperar la cosecha porque definitivamente es buena, pero nosotros vamos a ir sembrando a todos lados, a donde vayamos, siempre buscando que sea una siembra primero en el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Continuamos con el siguiente punto. Así es, también el otro punto es: recuerda de quién viene su prosperidad. En Deuteronomios 8:18 la palabra dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Entonces la prosperidad sigue siendo, sigue para aquellos que lo reconocen, ¿verdad? Que reconocen que el Señor es nuestro Dios. Y ahí lo leímos en este texto, ¿verdad? Y dice: es la fuente original de todas las cosas. Él es la fuente de nuestra prosperidad. Hermanos y amigos, todo lo que tenemos realmente se lo debemos a Dios, ¿verdad? Absolutamente todo. No hay nada de que con nuestras fuerzas nosotros lo hemos hecho por nuestra propia voluntad. No, todo viene de Dios, ¿verdad? Por tan mínimo que le digo, un quetzal de tortilla que usted se compra, Dios se lo ha proveído para poder comprarlo. Entonces todo viene de Dios. Debemos de tener cuidado de no creer que hemos prosperado a través de nuestro poder y esfuerzo. Hay que darle a Dios siempre los créditos, hay que darle a Dios siempre la honra y la gloria. A veces realmente a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Y realmente cuando yo estudiaba este tema,
2 días antes el Señor empezaba a prepararme y a hablar a mi vida. Antes de que yo lo empezara a estudiar y a leer, el Señor hablaba a mi vida muchas cosas, y cuando yo estudié el tema y lo leí, dije, puchis, es increíble, es que cómo Dios a uno le habla, ¿verdad? Cómo lo prepara a uno, porque cuando yo lo leí, el tema primero me ministró, me edificó, ¿verdad? Y me confirmó muchas cosas. Y cuando hablamos de esto de la prosperidad, realmente la prosperidad encierra muchas cosas, pero nosotros siempre pensamos en la prosperidad económica, ¿verdad? Siempre pensamos, muchos de nosotros tenemos en mente que la palabra prosperidad tiene que ver únicamente con lo financiero, con el dinero, con lo económico, con lo material, ¿verdad? Entonces nos equivocamos al pensar, sí es parte de la prosperidad, pero si un cristiano tiene dinero y dice supera económicamente para muchas cosas, nosotros esto lo vemos como un buen signo, como una buena señal, y decimos, esta persona sí está bien con Dios, esta persona va a la iglesia, tiene esto, tiene lo otro, está bien, tiene salud, pero realmente no pensamos, ¿verdad?, de que esa prosperidad viene de Dios, y como les decía, no encierra solo económicamente, no encierra solo salud. La prosperidad realmente, hermanos, dice, pero la palabra de Dios nos demuestra que la prosperidad del creyente, de la persona que está en Cristo, todo lo que hace prospera. No solo lo económico, sino las demás áreas de nuestra vida. Hoy comenzamos, dice, a ver señales en la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia nos habla claro, hermanos. Pero realmente, ¿será que nosotros estamos buscando solo esa prosperidad económica, o estamos buscando esa prosperidad interna, ¿verdad? Esa prosperidad del alma, que es lo más importante. Dice que la prosperidad que no viene de Dios es cuando hay egoísmo. Todo lo que yo quiero sin darme cuenta que yo, dice, estoy perdiendo. O sea, cuando la prosperidad viene y sentimos egoísmo, sentimos que queremos hacerlo todo con nuestras fuerzas, queremos tener casas y de un montón de cosas, ahí es donde nosotros nos equivocamos, porque esa prosperidad no viene de Dios. La avaricia y la vanidad tampoco viene, esa prosperidad no viene de Dios. Muchos pensamos que aparentar ser alguien, ¿verdad?, que no somos. Eso, mire qué tremendo es cuando yo leía esto, porque aparentamos muchas cosas, ser alguien que realmente no somos, y decimos somos prósperos, pero realmente el Señor conoce y escudriña nuestros corazones, y Él sabe realmente cómo estamos. Dice, esa prosperidad destruye, una prosperidad únicamente de dinero, pero sin paz, sin armonía, sin gozo y sin salud. Ahora bien, la prosperidad que viene de Dios, la encontramos en Juan 1:2, ¿verdad? Mi esposo leía hace un momento, y dice que la prosperidad en todas las cosas es una prosperidad integral que incluye todas las áreas de mi vida. Esa es la prosperidad que realmente debemos de anhelar, la que incluye todas las áreas de nuestra vida. La prosperidad que enseña la palabra de Dios no tiene que ver solamente con el dinero, sino con la capacidad que Dios da para solventar las necesidades humanas en cualquier aspecto de nuestra vida. ¿Qué es lo más importante? De cuando hay prosperidad, tenemos que tener paz, tenemos que tener gozo en nuestro corazón, tenemos que tener salud, una buena familia llena de amor. Dice, la verdadera prosperidad es una bendición de Dios que enriquece material y espiritualmente. Qué lindo, porque realmente tener salud, uno quisiera tener todo, ¿verdad? Pero tenemos que tener en mente que esa prosperidad viene del Creador, viene del Dios Todopoderoso, y nosotros no podemos decir, yo tengo dinero porque yo trabajo mucho de lunes a domingo y me esfuerzo. Realmente no. El Señor también en su palabra establece que tenemos que trabajar 6 días y descansar 1. Muchas veces nosotros no queremos ni descansar porque estamos tan afanados de tener. Por eso les decía, el Señor me hablaba y me ministraba, porque decía, me hacía sentir que de Él viene todo, que aunque yo me mate trabajando 12 horas diarias,
pero si yo no reconozco que de Él viene lo que yo quiero, de nada me va a servir. Me voy a desgastar físicamente, me voy a desgastar emocionalmente y muchas cosas, y no voy a obtener lo que quiero, porque no le estoy dando el lugar que Él se merece, ¿verdad? El primer lugar, y reconociendo más que todo que Él es el dueño de absolutamente todo y no podemos confiar en el hombre. Por ejemplo, cuando buscamos un trabajo, a veces decimos, ay, ojalá que me lo den, ojalá que las personas me lo den, pero no, tenemos que decir, ojalá que el Señor me dé ese trabajo. Si es de Él, me va a abrir las puertas y me lo va a dar. Entonces, Él me hacía pensar y sentir y reconocer muchas cosas que aunque uno a veces piensa que las sabe, pero a veces no es así. Entonces, hermanos y amigos, realmente la prosperidad, como les decía, no es solo económica, tiene que encerrar muchas áreas, y lo más principal es que prospere tu alma y que prospere mi alma, que es lo que la palabra lo dice, ¿verdad? Amén. Pues es un bonito tema. Si se dan cuenta, ya llevamos cuatro aspectos bien importantes que han ido respondiendo esas preguntas que lanzamos al principio, ¿verdad? Y la primera era si Dios quería que fuéramos prósperos, y ya nos dimos cuenta que sí, los planes de Dios son que nosotros podamos ser prósperos. Y ya vimos también algunos elementos claves para que podamos abrir las ventanas de los cielos para recibir esa prosperidad, y una de ellas es pues definitivamente dar nuestros diezmos de corazón. También pues analizamos que tenemos que tener una actitud de sembrador y presentarnos siempre como esos sembradores que están anhelando esparcir la semilla por toda esa tierra fértil que hay en el mundo, ¿verdad? Y pues también tenemos que recordar de quién viene la prosperidad, y lo decía mi esposa, esa prosperidad pues únicamente va a venir de nuestro Dios, y su misericordia es para todos. Entonces la bendición está ahí, la prosperidad está ahí para todo el que la quiera tomar, ¿verdad? Luego pues también tenemos un aspecto bien importante, que todo unido pues va haciendo que esta prosperidad de Dios, que Dios tiene preparada para nosotros, pues se manifieste y se haga viva en nuestras vidas. El quinto punto pues es ser fiel en lo poco. Dios anhela que nosotros seamos fieles y que nosotros manifestemos esa fidelidad, pero muchas veces es un proceso el que tenemos que llevar, y muchas veces nosotros queremos que ese proceso sea acelerado y llegar a tener lo que anhelamos aceleradamente o rápidamente, y definitivamente Dios muchas veces espera que nosotros seamos fieles en lo poco para saber si ya estamos preparados para vivir en esa abundancia que Él pues definitivamente tiene para nosotros. Vamos a leer Lucas 16:10, que dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La palabra es bien clara. Entonces nosotros tenemos que demostrar esa fidelidad en lo poco para que Él nos ponga en lo mucho, porque si somos infieles, digamos, en lo poco que Dios nos da, cuando nos dé mucho también vamos a manifestar esa injusticia que Él no quiere que nosotros vivamos o no quiere que experimentemos. ¿Por qué? Porque recordemos que somos sembradores, y lo que sembramos es lo que vamos a cosechar, ¿verdad? Entonces definitivamente Dios espera que nosotros manifestemos esa fidelidad, porque Dios tendría que seguir bendiciéndonos si nosotros no demostramos ser fidelidad. Entonces no es una obligación de Dios darnos esa abundancia o darnos todo lo que nosotros le pedimos, ¿verdad? O sea, ¿por qué Dios lo tendría que hacer si nosotros no estamos anhelando eso, si nosotros no estamos viviendo esa experiencia? Entonces definitivamente tenemos que ser integrales, ser obedientes a la voz de Dios y ver cómo las cosas mayores vendrán a nuestra vida a través de ir experimentando y siendo fieles en todos esos procesos pequeños que nosotros día a día estamos enfrentando. Y nuevamente recalcamos, no es solamente en la economía, es en todo. Tenemos que enriquecer nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Tenemos que anhelar cada día ser llenos del Espíritu de Dios para que podamos nosotros ser fieles, porque cada día vamos experimentando nosotros procesos, pruebas, y cada día tenemos que hacer válida esa fidelidad que va a venir a través del amor verdadero que tenemos hacia Dios. Entonces,
pues como les decía, es un tema bien bonito porque todo viene uniéndose a nuestro diario vivir, a cómo nosotros nos presentamos todos los días, no solo ante Dios, sino ante una sociedad, y esa sociedad que nos está ahí pendientes de evaluar de cómo es nuestro comportamiento, si verdaderamente vamos nosotros a reflejar el amor de Dios, y ese amor de Dios lo vamos a reflejar a través de las siembras, de las semillas que Dios ha depositado en nosotros para poder hacer crecer su reino y que realmente la prosperidad sea integral en todas nuestras áreas. Nos queda un último punto que pues es bien importante también, porque hay cosas que nos atan y evitan que esa prosperidad se haga efectiva. Muchas veces podemos cumplir los 5 anteriores que ya vimos, pero este último puede ser algo que muchos, pues a veces por necesidades, a veces por cultura de vida, a veces porque definitivamente somos malos administradores, caemos en esto, pero ya mi esposa nos va a explicar ahí en qué consiste este último paso, que es bien importante que lo tengamos claro y que busquemos la forma de cómo salir de esto, porque es algo que definitivamente nos está marcando a muchos. Así es, la verdad que hay un punto importante, como decía mi esposo, y cuando yo leía el tema no pensé encontrar ese punto ahí, pero el último punto dice: pague sus deudas. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que le presta. Eso lo encontramos en Proverbios 22:7, ¿verdad? Imagínense que hasta ahí en la palabra, por eso les digo qué lindo es, porque el Señor nos dejó todo ahí. Solo es que nosotros escudriñemos, busquemos, leamos, porque ahí está todo, y ahí habla acerca de lo de las deudas, ¿verdad? Dice: la deuda crece negativamente, es como la mala hierba que nunca deja de crecer. Ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado incluye no ser esclavos de las deudas. Es importante hacer un plan, dice, realista para eliminar gastos innecesarios. Tenga un presupuesto mensual, pero también siga un plan sobrenatural, dando algo más que su diezmo o haciendo un voto financiero ante Dios, creyendo que Él le ayudará sobrenaturalmente a pagar sus deudas. Amén. Y a prosperar. Fíjense que este tema muy importante, cuando leíamos, ¿verdad? Yo le decía, mira qué tremendo es, ¿verdad? Porque realmente a veces con las deudas uno se ata, pero el Señor lo que quiere, ¿verdad? Y lo que nos enseña en su palabra es que paguemos, si debemos, que paguemos, porque también de esa forma vamos a ir avanzando, ¿verdad, hermanos? Como decía mi esposo, a veces las necesidades hacen tener deudas, pero a veces eso se vuelve un círculo y vicioso, por decirlo así, y no hay forma de salir, y uno dice: ¿cómo salgo? ¿Y cómo salgo? El Señor nos da herramientas también en su palabra de cómo ir saliendo, cómo ir pagando, ¿verdad? Cada una de esas deudas, porque de forma, dice, sobrenatural, realmente, pero eso sí, tenemos que pedirle al Señor que nos provea, que nos dé trabajo, y nosotros estar dispuestos también a generar, a trabajar, y como decía él, a ser buenos administradores. Que por ejemplo el Señor nos da 100 quetzales, Él quiere que nosotros lo multipliquemos, ¿verdad? Como los talentos. Por eso es que a veces no nos da, porque nosotros, ¿qué hacemos? Nos los gastamos en otra cosa, menos en multiplicar, ¿verdad? Entonces, en una ocasión yo hablaba con una hermana y me dice: pero hermana, ¿será que el Señor quiere que yo esté así? Porque yo he estado vendiendo muchas cosas y no encuentro la salida. Pero yo le digo: no, el Señor no quiere verla así. El Señor le ha dado los talentos. Ahora usted pregúntese, ¿verdad? ¿Qué ha hecho con esos talentos? ¿Los ha multiplicado para poder salir de esas deudas? Entonces, realmente, hermanos, el Señor nos da las herramientas, ¿verdad? Nos da las herramientas en su palabra, nos da a veces las herramientas físicas para que nosotros hagamos buen uso y podamos salir. Claro que vamos a salir con la ayuda de Él, ¿verdad? De una forma sobrenatural, porque eso es lo que nosotros debemos entender, que Él de forma sobrenatural nos va a hacer salir y prosperar, pero
no podemos estar sentados y esperando en qué momento voy a salir y tronarnos los dedos ahí donde estamos. No, tenemos que actuar, tenemos que leer su palabra, tenemos que pedirle a Él la sabiduría. Yo considero que es eso más, porque a veces hay personas que tienen los talentos en las manos, pero no saben para dónde agarrar, o no sabemos, porque quizá un momento yo he estado así, pero hay que decirle: Señor, revélame, dame sabiduría, ¿verdad? ¿Cómo hacer multiplicar esto para que yo pueda salir adelante? Amén. Porque tenemos que reconocer que no podemos avanzar, realmente no podemos avanzar si no es con la ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces es un tema muy importante, ¿verdad, hermanos? Porque quizá hacemos todos los demás puntos, como decía mi esposo, pero las deudas decimos: eso después, porque ahorita no hay, y lo dejamos estancado, pero también eso nos estanca para poder avanzar, para poder recibir lo sobrenatural, ¿verdad? Por tan mínima que sea. Y yo sé que si usted tiene el deseo en su corazón, yo tengo el deseo en mi corazón de pagar esas deudas, el Señor va a ir abriendo puertas, y cuando sintamos vamos a ir saliendo, ¿verdad? Muy bonito tema, la verdad, de que basado todo en la Biblia, ¿verdad? Como decía el tema principal, formas bíblicas de prosperar. Todo lo que hemos estudiado este día es basado en la Biblia, ¿verdad? No es inventos del hombre, como les decía, sino es creado por Dios. Amén. Pues es algo bien especial, porque muchas veces como cristianos experimentamos todo lo contrario a lo que acabamos de analizar el día de hoy, y nos preguntamos si definitivamente Dios nos bendice o Dios nos ama. En fin, empezamos a cuestionar a Dios, y es lo menos que tenemos que hacer, porque Dios tiene un plan perfecto, y ese plan perfecto incluye ese diseño que Él tiene para nuestra vida, y definitivamente Él anhela, o Él espera que nosotros encontremos esa prosperidad, porque Él ya lo hizo todo para que nosotros encontremos todas las bendiciones que Él tiene, pero de nosotros depende si las tomamos, si las rechazamos. Y hoy compartimos con ustedes solo una base de algunas cosas bíblicas, porque hay muchas más. Hay muchas acciones que podemos tomar, pero si empezamos por accionar en estas que hoy compartimos, seguramente vamos a empezar a encontrar ese camino que buscamos, porque definitivamente Dios ya lo hizo todo para que seamos prósperos. Dice en 2 de Pedro 1:3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces podemos darnos cuenta que Dios pues definitivamente ya tiene todo preparado. El plan de Dios es perfecto y es para bendecirnos. Y acá hay un pensamiento que les quiero dejar. Si nosotros hoy no estamos viviendo en bendición o en prosperidad, pues definitivamente no quiere decir que no estemos apegados al plan de Dios, ¿verdad? Porque todo lo que se ve, dice, fue hecho de lo que no se ve. Por lo tanto, aunque usted no esté viviendo en prosperidad, no significa que usted no haya sido diseñado para ser próspero. Escuche bien, o sea, todos fuimos diseñados por Dios para ser prósperos. Todo tipo de bendición que usted necesita, tanto interna como externa, se encuentra en un lugar especial, ¿verdad? Y son los lugares celestiales. Esto es en el reino de nuestro Padre. Entonces, todo lo que anhelamos, todo lo que busquemos, lo vamos a encontrar buscando primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Si nosotros llegamos al reino de Dios, a sembrar en el reino de Dios, todas esas cosas que Dios tiene para nosotros las vamos a encontrar, porque nosotros fuimos diseñados por Dios para ser prósperos y bendecidos. Así Amén. Es, amados hermanos, que pues queremos nosotros en esta hora también orar y agradecerle a Dios por este tema, y queremos pues definitivamente bendecir nuestras vidas y la vida de todos ustedes, y queremos elevar una oración para darle gracias a Dios y que nos siga bendiciendo, que nos abra nuestro entendimiento, nuestra mente, para que podamos experimentar y vivir palpablemente todos estos puntos. Así que les invitamos a que ahí donde usted está, pues incline su rostro o tome la posición que usted sienta más cómoda para elevarle esta oración a nuestro Padre. Así que pues oremos.
Amado Dios Gracias, Todopoderoso Señor que estás en Jesús. los cielos en esta Gracias, hora, Padre, porque nos sabemos presentamos que delante tú de ti, hablas Señor, agradeciéndote todo por tu tiempo, palabra, Señor Jesús. agradeciéndote, Señor, Hablas porque a tus estamos hijos. diseñados a Padre imagen tuya. Santo, gracias, Te agradecemos, Señor, porque porque tu hemos palabra es experimentado viva y eficaz. que tu bendición, Señor, Señor y tu Jesús. creación fue para que Así es, nosotros Padre seamos prósperos, Señor. Tus planes son Señor perfectos Jesús. y son de prosperidad para nosotros. Amén, Ayúdanos a Señor. entender, Señor, que Cada uno, la forma de Señor sembrar, Jesús. de dar nuestro diezmo es una Ayúdanos a forma de entender honrarte, cada Padre, uno de y los que lo hacemos de aspectos corazón para que tú recibir quieres esas hablar a bendiciones, nuestra para que tú vida, abras las Padre. ventanas de los cielos Así para es, Señor nosotros, amado, Padre te lo Celestial. pedimos con También todo te nuestro pedimos, Padre, que corazón. nos ayudes a ser esos Sí, Señor sembradores, Jesús. Padre, que tú quieres que seamos, Buenos y que podamos ser buenos administradores, administradores de esas Padre Santo. semillas que Así tú es, estás Señor, en poniendo el en cada nombre de uno de Jesús te nosotros. lo pedimos, Ayúdanos, amado Padre, a ser Dios. fieles cada día en lo poco, Gracias, para que tú Señor nos abras las Jesús. ventanas de los cielos en lo mucho, Padre Celestial. Señor, te pedimos que en esta hora, por todas las personas que tenemos deudas, que estamos Señor comprometidos Jesús. con los bancos o con las personas, que tú Que nos tú bendigas, seas, que tú nos Padre des esa Santo, el que des provisión, salud, que tú nos des trabajo, que tú Señor, para que permitas a nosotros cada podamos uno de pagar nosotros nuestras salir deudas y adelante, podamos ser Padre, libres y que podamos de lo ser de alto bendición, venga, Señor. Señor, Que esa lo libertad, Padre, que sobrenatural, nosotros Padre anhelamos Santo. pueda servirnos Así es, para que Señor pueda amado. crecer nuestra alma Bendice a y tus que todas hijos, esas bendiciones de aquellas prosperidad que personas tú hoy tienes están para agobiadas, nosotros que están podamos recibirlas, atormentadas Padre. Así es, por una Señor, que deuda, nos Padre, encomendamos, habla nos su vida, cubrimos su con tu mente, sangre su preciosa corazón, y que y todos haznos podamos entender, escuchar Padre este mensaje Santo, y realmente esa tener un encuentro prosperidad contigo viene solo para poder de ti, experimentar Padre esas bendito. bendiciones que tú Muchas tienes gracias, para Señor nosotros. Jesús. Amén y amén. Amén. Les agradecemos por el tiempo que nos han dedicado Gracias. para escucharnos y esperamos que esa semilla haya sido puesta en ustedes. Les invitamos a que pues sigan en sintonía de nuestras casas de paz que se transmiten por esta plataforma. Así que bendiciones para todos y muchas Bendiciones. gracias.